Bueno, hoy vamos a seguir con las motos inglesas, y en especial vamos a hablar de dos fabricantes, de dos marcas emblemáticas que en el siglo XX tuvieron un peso muy importante, no solamente en la industria británica, sino a nivel mundial. Bueno, en esta ocasión vamos a ver dos de las principales fábricas británicas, que son BCA y Triumph. Estos dos fabricantes tuvieron muchísimo prestigio en el siglo XX y bueno, pues salvo Triumph, que continuó y que continúa actualmente como un fabricante muy importante, BCA en los años 70, debido a la presión de los japoneses, pues tuvieron que cerrar como el principal fabricante que hubo de Inglaterra. Bueno, ahora le va a tocar a BCA. Como os comenté anteriormente, la BCA fue quizás el mayor fabricante del siglo XX en cuanto a motocicletas se refería. Esta moto es una Sloper, es una moto 500 y en los años 30 era pues poco menos que casi una de las mejores motos que había en el mercado. Esta moto tiene ya válvulas en cabeza, que lo podréis ver, los empujadores. Entonces esta moto podría tener del orden de unos 22 o 23 caballos, lo cual permitía perfectamente superar los 100 km por hora. Tenía una caja cambio de 4 velocidades y bueno, la moto ya tenía todos los requisitos que en los años 30 se requerían, que ya era batería, dinamo para cargar la batería, por supuesto luz eléctrica, y ya era, en aquel momento era poco menos que una moto moderna. Esta moto en los años 30 era una moto en cierto modo revolucionaria, y porque era una moto rápida, aunque era una moto pesada, porque era una moto de 500, esta moto pesaba 170 o 180 kilos, lo cual la maniobrabilidad no era, por así decirlo, tan fácilmente maniobrable como una moto de 250 centímetros cúbicos, que entonces era muy común. Bueno, en España lo que pasa es que prácticamente hasta mediados, incluso finales de los años 50, prácticamente no hubo producción de ninguna motocicleta. Habían pequeños talleres que hacían pequeñas motos, pero que realmente prácticamente hasta casi los 60 no empiezan los fabricantes españoles a fabricar motos con cierto renombre, con cierto éxito. Entonces, en los años 20, pues lo que había era casi todo moto francesa, poco, y sobre todo motos inglesas. Las motos inglesas representadas prácticamente por 3 o 4 fabricantes, que eran BCA, eran Triumph y eran Norton. Aquí pues tenemos a una BCA, una Gold Star, que es una moto de 500, de aproximadamente unos 40 caballos, y era una de las motos más rápidas que había en los años 60. Esta moto, podríamos decir, es la más representativa de las Café Racer que hubo en
en Inglaterra desde los años 50 hasta prácticamente los 70. Esta moto era válvulas en cabeza, como podéis observar tiene una dimensión de cilindro que entonces prácticamente era completamente rara, porque el cilindro le ocupaba prácticamente casi todo el motor. Esta moto tenía 4 velocidades, tenía freno ventilado delantero, por supuesto, pues bueno, suspensión oscilante, que ya era muy típica en los años 60, y esta moto pues tuvo más renombre por aquello de que participaban en el Circular de Londres en los años 50 y 60 en competiciones entre jóvenes, y que bueno, pues lo que les gustaban era una moto manejable y moto rápida, y la Gold Star en su momento pues fue prácticamente la moto que más éxito tuvo en esa época. Realmente Gold Star empieza en los años 50 y termina prácticamente en los 70. Bueno, yo creo que después de esta moto ya BCA tuvo poco éxito. Salieron motos buenas como las Lightning o como la Spitfire, pero ya fueron motos, como quien dice, decadentes, hasta que prácticamente en los años 70 pues BCA desapareció. Sí, efectivamente, ahora casi todos los fabricantes pues quieren incorporar en sus modelos una Cafe Racer, y una Cafe Racer es simplemente pues una moto que sea deportiva, que tenga aspectos retro como lo tiene, en su momento los fabricantes tanto de Triumph como de Norton y como de BCA incorporaron a su fabricación. Estas motos todas llevaban el manillar bajo, eran motos esencialmente deportivas, y después motos lógicamente eran rápidas, porque en aquel entonces lo que se buscaba era la maniobrabilidad y la rapidez del vehículo. Ahora vamos a hablar de Triumph. Triumph es quizá una de las más emblemáticas marcas británicas, y que tuvieron, por así decirlo, 4 periodos más o menos distinguidos. El primero, desde que Siegfried Bachmann empieza en 1902 aproximadamente, y dura hasta el 36. En el 36 entra Edward Turner, que fue el célebre ingeniero que revolucionó la moto a mitad de siglo. Este periodo es hasta los años 70, que se constituye Norton, Wheeler y Triumph. Prácticamente duró nada más que 6 o 7 años, y ya posteriormente entró John Bloor a finales de los años 80, principios de los 90, y que constituye prácticamente la época, podríamos decir, hasta la actualidad del fabricante Triumph. John Bloor compró los derechos de Triumph y, en fin, en los años 90 recopiló toda la información y reunió a unos pocos de ingenieros,
y consiguieron continuar con la fabricación, la antigua fabricación de Meriden. Y bueno, pues hasta la actualidad yo creo que prácticamente es la única marca británica que aún permanece. Esta moto es una Triumph, una 21, es una 350 bicilíndrica. La 21 es por el 21 aniversario desde que Edward Turner fabricó la primera, podríamos decir, moto con motor paralelo, con motor bicilíndrico, que tanto prestigio y que hasta la actualidad está en el mercado. Así que tiene pues casi 90 años de historia. Esta moto, la singularidad es que va muy carenada, es casi como si fuera una precursora de las scooters actuales, y permitía pues una persona vestida, por así decirlo, de calle, pues no estar manchándose, pues como casi todas las motos en aquella época, siempre soltaban aceite, siempre, bueno, se daba la circunstancia que las motos inglesas tenían, por así decirlo, fama porque tiraban aceite, y ellos decían que no perdían aceite, que marcaban el territorio. Esta moto es del año 61 y, como he dicho antes, pues es bicilíndrica, lleva el encendido por un distribuidor como el de un coche actual, y después, bueno, pues ya incorpora suspensión oscilante detrás, telescópica delante, y es una moto que se puede pasear perfectamente entre alrededor de los 80-90, es una moto que va con una suavidad estupenda. Estamos ante una Triumph, es el modelo Daytona. La Daytona se fabricó desde el 66 o 67 hasta el 73 o 74. Esta moto es una 500, es bicilíndrica y, como he dicho antes, pues corresponde al periodo, podemos decir, al mejor periodo de Triumph, el periodo dorado, que va desde la Segunda Guerra hasta prácticamente los años 70. Esta moto, como he comentado, es una 500 bicilíndrica, con una potencia aproximada de 37 o 38 caballos, que le permitía correr 140, 130 perfectamente. Es una moto ligera. Bueno, ya tiene soluciones ya totalmente modernas, como es horquilla telescópica y suspensión oscilante, y esta moto tiene la particularidad de tener los escapes por arriba, a modo de como algunas precursoras de las trail o de las enduro de actualidad. Bueno, la Triumph Daytona recibe su nombre por unos récords que se batieron en Daytona, con unas pruebas que superaron los 170 kilómetros durante, creo que fueron 80 o 100 vueltas. Y a partir de entonces, bueno, pues Triumph, en conmemoración a aquellos récords, pues renombra a los modelos suyos que tienen unas características deportivas parecidas a las que tuvo en el momento del récord. Esta moto, al igual que ocurre con las Bonneville, que la Bonneville también recibió podemos decir, su apellido con motivo de unos récords que hicieron en el lago Salado. En el lago Salado, que eran, bueno, pues con una especie de salinas enormes que había en Utah, bueno, que sigue habiendo en Utah,
y allí se baten prácticamente, o se batieron todos los récords mundiales. La Bonneville en el año 56 estableció los 330 y tantos kilómetros de punta, y a partir de entonces, en conmemoración a aquella moto que batió récord, pues renombra prácticamente a los modelos estrella de Triumph prácticamente desde el 56 que se empezaron a fabricar, pues hasta la actualidad, porque en la actualidad, de hecho, podríamos comprobar que la Triumph Daytona o la Triumph Tiger o la Bonneville que se fabrica actualmente tienen unos aspectos muy parecidos a esta, que prácticamente tiene la misma arquitectura y tiene el mismo look que la Triumph de aquellos años, de finales de los 50, principios de los 60.